Imaginen un lugar donde el silencio es tan denso que casi se puede palpar, donde las sombras danzan con los recuerdos de vidas pasadas y el aire mismo parece contener un suspiro eterno. No hablo de un set de película, sino del día a día de hombres y mujeres que eligen o están destinados a trabajar entre los muertos. Los cementerios, esos vastos jardines de piedra, son mucho más que un lugar de descanso final. Son umbrales, portales, y para quienes los custodian, escenarios de encuentros que desafían la razón y congelan la sangre. Prepárense para adentrarse en las verdaderas pesadillas de los cementerios. Aquellos que han visto y oído lo que ningún mortal debería. Lo que están a punto de escuchar no son meras leyendas, son vivencias que se grabaron en el alma de sus protagonistas, relatos que les robaron el sueño y les mostraron que la muerte, a veces, es solo el principio de una inquietud mucho mayor. ¿Están listos para desenterrar los secretos más oscuros que yacen bajo tierra? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado un lugar sagrado. Los cementerios, camposantos, necrópolis, cada cultura les ha dado un nombre, pero todos comparten una esencia, el último refugio de la memoria y un portal a lo desconocido. Pero, ¿quién vela por estos lugares cuando el sol se oculta y la ciudad duerme? Los cementeros. Hombres y mujeres de pocas palabras, con rostros curtidos, que conocen cada rincón, cada tumba, cada historia. Su labor va más allá de excavar fosas. Se convierten en testigos involuntarios de fenómenos que la ciencia no puede explicar. Han visto sombras moverse, escuchado lamentos que no provienen de los vivos y sentido presencias frías. Son los confidentes silentes de los muertos y a veces las víctimas de su eterna inquietud. Hoy, susurramos sus historias más aterradoras, aquellas que juran, son absolutamente reales. Don Ramón, un cementero con más de 40 años en el oficio, siempre decía que el cementerio de San Lázaro tenía sus propias voces. Pero una noche de invierno, esas voces se volvieron demasiado claras. Cerca de la medianoche, don Ramón hacía su ronda habitual, cuando un suave murmullo, casi un tarareo, rompió el gélido silencio. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era melódico, infantil. Siguió el sonido, su linterna cortando la oscuridad entre las lápidas. El tarareo se hizo más nítido, proveniente de la sección de niños. Su corazón se aceleró. Encontró el origen, una tumba pequeña, con la imagen de una niña de unos 5 años. El tarareo parecía emanar directamente de la tierra. De repente, una pequeña muñeca de trapo, sobre la lápida, se movió ligeramente, como si alguien la hubiera empujado. Don Ramón sintió un frío helado en la espalda. Se quedó inmóvil, observando. El tarareo cesó abruptamente. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Sabía que no estaba solo, y que la niña no descansaba en paz. Desde esa noche, don Ramón nunca volvió a tararear una canción en el cementerio, temiendo invitar a la pequeña a unirse. Javier era un hombre joven, escéptico. Había tomado el trabajo de cementero nocturno en el panteón municipal por la paga y la tranquilidad. Las primeras semanas fueron monótonas, pero luego, empezó a sentirlo. Una presencia. Una sombra que se deslizaba por el rabillo del ojo, siempre en los límites de su visión. Al principio, lo atribuyó al cansancio. Pero la sensación se hizo más fuerte. Una noche, mientras revisaba el perímetro, un escalofrío le recorrió la nuca. Se detuvo. El aire a su alrededor se volvió denso y pesado. Giró lentamente, y allí, entre dos mausoleos, vio una figura. Alta, delgada, completamente negra. Sin rasgos definidos, como una silueta recortada de la propia oscuridad. No se movía, solo observaba. Javier sintió un terror visceral, un miedo que le paralizó. La figura no tenía ojos, pero él sentía su mirada, fría y antigua, taladrándole el alma. Permaneció inmóvil, el corazón latiéndole a 1000. Después de lo que parecieron siglos, la sombra simplemente se desvaneció. Javier no durmió esa noche, ni muchas después. Ahora, cada vez que la oscuridad del cementerio lo envuelve, siente un nudo en el estómago, sabiendo que la sombra podría estar observando de nuevo, esperando.
La historia de Pedro es una advertencia entre los cementeros más antiguos. Pedro era un sepulturero dedicado, metódico. Un día, mientras preparaba una fosa, sintió una extraña resistencia en la tierra. No era una raíz o una piedra, sino algo más. Al cavar, encontró un pequeño relicario de plata, corroído, pero aún cerrado. La curiosidad le venció y lo abrió. Dentro, había un mechón de cabello y una nota ilegible. En ese instante, un escalofrío gélido le atravesó el cuerpo, y una voz, apenas un susurro, pareció resonar en su mente: «Devuélvelo». Pedro, asustado, cerró el relicario y lo arrojó de nuevo a la fosa. Pero la voz no se fue. Durante las siguientes noches, Pedro comenzó a tener pesadillas vívidas, sintiendo una presencia opresiva en su hogar. Escuchaba el susurro: «Devuélvelo». Su salud se deterioró rápidamente. Un mes después de encontrar el relicario, Pedro fue hallado sin vida en su cama, con una expresión de terror congelada. La causa oficial fue un ataque al corazón, pero los viejos cementeros sabían la verdad: había perturbado el descanso de alguien y había pagado el precio. Nunca se debe llevar nada del cementerio, ni siquiera lo que parece insignificante, porque lo que se lleva, a veces, también te lleva a ti. Era la víspera de Todos los Santos, la noche en que el velo entre mundos es más delgado. Un grupo de cementeros, entre ellos el joven Ricardo, se había quedado hasta tarde para una tarea urgente. La niebla era tan espesa que apenas se veían las manos. De repente, un sonido. No era el viento, ni un animal. Era un lamento, débil al principio, que parecía venir de las profundidades de la tierra. Luego, otro, y otro. Voces ahogadas, como susurros desesperados que emergían de las tumbas. Ricardo sintió un pánico helado. Los otros cementeros, más experimentados, se miraron con terror en los ojos. Sabían lo que era. Era el coro de los inquietos, las almas que no podían, o no querían, descansar. El sonido se intensificó, transformándose en un gemido colectivo, una sinfonía de angustia que resonaba por todo el camposanto. Las lápidas parecían vibrar con la energía de esas voces. Ricardo juró ver sombras danzando entre la niebla. Figuras etéreas que se estiraban hacia ellos, como si quisieran arrastrarlos a su fría y húmeda prisión. El grupo corrió, abandonando sus herramientas, sin mirar atrás, hasta que estuvieron lejos de los muros del cementerio. Esa noche, Ricardo aprendió que hay noches en que los muertos no solo están presentes, sino que exigen ser escuchados, y su lamento es una advertencia para los vivos que se atreven a perturbar su frágil paz. Las historias que han escuchado son solo un atisbo de las incontables vivencias que se ocultan en los cementerios de todo el mundo. Los cementeros, con sus manos callosas y sus ojos cansados, llevan consigo el peso de lo que han presenciado. Son los guardianes de un umbral. Y su trabajo no termina cuando el sol se pone, sino que se transforma en una vigilia constante contra lo desconocido. Cada tumba, cada lápida, guarda un secreto, una historia, y a veces, un alma que se niega a partir. Nos gusta pensar que nuestros seres queridos, una vez enterrados, descansan en paz. Pero, ¿y si esa paz es solo una ilusión? ¿Y si hay almas que, por razones que escapan a nuestra comprensión, quedan atrapadas entre este mundo y el siguiente, condenadas a vagar por los senderos de su último hogar? La próxima vez que pasen por un cementerio, o que visiten la tumba de un ser querido, deténganse un momento. Escuchen el viento, miren las sombras. Quizás, solo quizás, puedan percibir un eco, una presencia. Porque en esos lugares sagrados, la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que imaginamos, y hay quienes, incluso después de su último suspiro, aún tienen algo que decir. Y los cementeros lo saben muy bien. ¿Están seguros de que sus muertos, realmente, descansan?